El día de hoy, sí, terminamos lo que corresponde a el contenido para ya empezar a realizar la práctica de 3 que sería la próxima semana. ¿Sí? Que comprende, han visto todo lo que son variables numéricas, ¿sí? Comparación, digamos, de una muestra de estudio para una muestra, comparación, digamos, de dos grupos de estudio a muestras independientes, comparación para dos muestras, para una muestra, digamos, dependiente en dos momentos, de pareada, ¿sí? Obviamente con sus criterios justamente de paramétricas y no paramétricas. Estamos hablando de la de estudio, ¿no? Para muestras independientes sería, digamos, con la última Whitney, ¿sí? Y la otra, la de pareada, justamente sería con los ramos de glucosa. ¿Listo? Luego de eso, ya pasamos, digamos, a dos. Pasamos, digamos, ahora a más de dos grupos, ¿sí? Ya vendría a ser el ANOVA, ¿sí? De una vía. Si es que es paramétrica, si es que no es paramétrica, está iguales. ¿Correcto? Y terminamos con esto cuando son más de dos momentos o tiempos, llamémoslo así, ¿sí? Corresponde, digamos, el ANOVA para medidas repetidas y la no paramétrica corresponde, digamos, al comando de Fourier. ¿Listo? Bien, entonces vamos a desarrollar esta última parte ya, y el próximo jueves estamos tomando la práctica aplicada 3. ¿Correcto? A partir de la siguiente semana empezamos a trabajar todo lo que son varias categóricas. Empezamos a trabajar lo que son tablas, ¿sí? Confección. Y con lo que son confección de tablas empezamos a trabajar con el chi cuadrado todos los objetivos desde asociar, comparar, antes, después, tal cual lo hicimos con variables numéricas, pero ahora con variables categóricas. ¿Correcto? Entonces, y eso al terminar ya sería la práctica calificada 4, y para terminar con la práctica calificada número 5, que corresponde a medidas de regresión, modelos de regresión, ¿sí? Estamos hablando de numéricas, que son las simples, y la regresión de Poisson y la de regresión logística, que son variables dependientes que sean categóricas. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sus exámenes están a medio calificar. He terminado de corregir ya la parte de escrita y estoy empezando justamente a corregir, digamos, la parte que han enviado para sumar, digamos, los puntajes y darle la nota respectiva. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Dudas? Estamos trabajando de acuerdo así, ¿cierto? Y al término, digamos, de esta clase corresponde, digamos, ya la práctica calificada. No estamos aplicando, digamos, ninguna clase teórica, ya que estamos tratando de enlazar justamente el contenido de la práctica respectiva en ese término. ¿Listo? Bien. Toca ahora, prueba de hipótesis, comparar más de dos muestras relacionadas. ¿Sí? Estamos hablando de dos muestras relacionadas cuando son un antes, un después y una tercera más. ¿Corresponde? Ya sería, digamos, una evolución. ¿Correcto? Una evolución que corresponde más que nada a estudios longitudinales. ¿Listo? Estudios longitudinales donde nosotros ya tenemos que establecer primero una línea de base, un punto de inicio. ¿Para qué? Para poder comparar justamente si hay variaciones desde que se empezó, ¿no? Y los tiempos en los cuales nosotros hemos decidido realizar las comparaciones respectivas. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a ver. En la norma de medidas repetidas es más o menos lo que corresponde a la ANOVA de comparar grupos, el ANOVA de un factor. Habíamos hablado de ANOVA de un factor
factor cuando tenemos un grupo, una variable categórica que agrupaba justamente, y esa variable categórica eran 3 o más categorías. ¿Listo? En este caso, ¿ya? Si antes se comparaba, digamos, grupos, ahora se va a comparar tiempos. Y generalmente son más de 2 mediciones. Si fueran 2 mediciones únicamente, estaríamos nosotros hablando de una T de estudio, una T pareada, perdón, ¿sí? Una T pareada. Y esa T pareada, ¿no? La extensión de esa T pareada a 3 equivaldría a la nova de medidas repetidas. Bien, en las novas de medidas repetidas comprueba si es que hay diferencias estadísticamente significativas en 3 o más muestras dependientes. Hablamos de muestras dependientes porque es la misma persona, ¿sí? Si hablásemos de 2 muestras independientes, estaríamos hablando de grupos. En este caso, muestra dependiente es la misma persona. Entonces, fíjense, el análisis de varianza de un factor con medidas repetidas es la ampliación de la prueba T para muestras dependientes, lo que estábamos conversando. ¿Y qué son las muestras dependientes? En una muestra dependiente los valores medios están conectados, ¿sí? Por ejemplo, si se extrae una muestra de personas operadas en la rodilla y se entrevista a cada persona antes de la operación, una semana y 2 semanas después de la operación. Entonces se trata de una muestra dependiente, o sea, es la misma. ¿Correcto? Es la misma. Por eso se le dice, estos estudios son estudios de seguimiento, básicamente longitudinales, porque es la misma a la cual se le está midiendo. Recuerden siempre el ejemplo que estamos trabajando justamente en la práctica, ¿no? Cuando se mide el pH salival, ¿cierto? Se coloca, digamos, se mide el pH salival basal antes de realizar, digamos, la nebulización, y a partir de ahí se empieza a medir a los 5 minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos. Es a la misma persona a la cual se le extrae la muestra. ¿Sí? Entonces, no confundir. Creo que eso debe quedar ya bien claro. ¿Sí? Entonces, en la prueba T para muestras dependientes, examinamos si existe una diferencia entre 2 muestras dependientes, que es esta. ¿Sí? Estamos hablando acá de la T variada. ¿Sí? Un antes y luego un después. ¿Correcto? Y para recordar nada más, cuando se trata de estos casos, lo que hay que hacer justamente siempre hacer un cálculo de las diferencias entre el antes y el después, o sea, cuánto varió. ¿Sí? En lo que fuera. Por ejemplo, si ese examen de conocimientos antes en el pretest tenía 10, ahora en el post-test ha sacado 15. ¿Hay una diferencia de cuánto? De 5. Entonces, esa columna que nosotros establecemos acá llamada columna de diferencias, es a esta a la cual se le saca la normalidad para ver si se trabaja con una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. ¿Listo? Bien, en este caso, una prueba paramétrica sería, ¿no?, la T pareada, y una prueba no paramétrica ya sería los rangos químicos. Pero fíjate, si a esta le añadimos una medida más, ya no podemos utilizar la T pareada, ¿no?, o los rangos de glucosa. Tendríamos que utilizar, ¿sí?, otra prueba que se llama ANOVA, pero para medidas repetidas. El hecho de decir ANOVA, acuérdense ustedes, ya significa más de 2. El hecho de decir ANOVA ya significa más de 2. Recuerden ustedes, cuando comparamos más de 2 grupos, decimos ANOVA de un factor. Quiere decir, ese ANOVA quiere decir análisis de la varianza. Estamos analizando varianzas más de 2 grupos. Entonces, acá es ANOVA de medidas repetidas, análisis de la varianza de medidas repetidas, ¿correcto? Donde, vean ustedes, a la misma persona se le mide, digamos, un primer tiempo, un segundo tiempo y un tercer tiempo, ¿correcto? Y también puede suceder, digamos, que había otra carga, un cuarto tiempo, de acuerdo a nuestro diseño, de acuerdo a nuestro plan de análisis. ¿Listo? Bien. Entonces,
Fíjense ustedes, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, de la ley de la varianza con y sin mediciones repetidas? Análisis de la varianza, cuando estamos formando grupos, acá hay un primer grupo, acá hay un segundo grupo y acá hay un tercer grupo, ¿correcto? Y establecemos diferencias entre estos grupos. ANOVA de un factor, ¿cierto? Sin embargo, veamos ustedes estas flechitas. A esta persona le evaluamos una primera vez, una segunda y una tercera. Igual, 3 mediciones justamente son para cada una de ellas. En cambio, aquí se le mide una sola vez a cada integrante del grupo, ¿correcto? Entonces, equivaldría a decir que esto corresponde más que nada a estudios transversales. Una sola vez se le mide a la persona. Y esto corresponde más que nada a estudios longitudinales donde se le mide a la persona más de una oportunidad. ¿Listo? Bien. Por eso se le dice muestra independiente, porque son 3 grupos, y estas muestras dependientes, porque esa es la misma, esta y esta, en diferentes tiempos. ¿Correcto? Tiempos. Listo. Entonces, se quiere saber si la terapia tras una hernia discal influye en la percepción del dolor. Para ello, mide la percepción del dolor antes de la terapia, a mitad y al final de la misma. Es a la misma persona a la cual tú vas a medirle, ¿no?, en estos momentos. Y lo que se quiere saber si es que hay alguna diferencia entre estos distintos o diferentes momentos. ¿Correcto? Entonces, aquí, tu variable independiente, la que puede variar, vendría a ser el tiempo. Y la variable dependiente, la que se va a medir, viene a ser la percepción del dolor. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros hicimos comparar grupos? Comparamos ¿qué cosa? 3 tipos de terapia, igual hernia discal. 3 tipos de terapia. ¿Sí? Y esa era la variable independiente. La variable dependiente siempre es la que se mide. En este caso, la percepción del dolor. Pero en esos 3 grupos comparamos cuál de las terapias era la más efectiva. En este caso, estamos hablando, ¿sí?, si es que este dolor ha variado a lo largo del tiempo. ¿Correcto? Entonces, la variable independiente, por su esencia, viene a ser el tiempo. ¿Listo? Ahora, tienes un historial de percepción del dolor de cada persona a lo largo del tiempo y quieres saber si la terapia influye en la misma. Bien. Entonces, ¿cómo se puede graficar esto? ¿Sí? Fíjate, si es que el dolor se mantiene, ¿no?, y no ha habido variación en esa percepción, es una disminución total. Quiere decir que el dolor se ha mantenido, o sea, a pesar que ha pasado el tiempo, se ha mantenido. ¿Correcto? Sin embargo, aquí ha habido variaciones, ¿sí? Esta no es la misma. Acá se ha mantenido, ha subido, ha bajado, acá ha bajado, lo ha subido. Acá lo ideal es que ha seguido bajando. Entonces, estas definitivamente son medidas en las cuales nosotros tenemos que contrastar. ¿Correcto? Contrastar. ¿Listo? Fíjate, esta es la misma persona que ha percibido dolor en un primer momento, en un segundo momento y en un tercer momento. ¿Listo? Entonces ya lo había manifestado
aquí la percepción del dolor se mantiene igual. La misma persona dice, no, me duele igual. Sí, de 1 al 5, ¿cuánto duele? Igual, 5, 5, 5. Acá, esta persona dice 4, 4, 4, 7, 7, 7. O sea, se mantiene igual, no ha habido ninguna evolución favorable, ¿no? Entonces, esa terapia no tiene ninguna influencia, digamos, en la mejora, por decir, el dolor a lo largo del tiempo. Bien. La pregunta de investigación es entonces, ¿existen diferencias significativas entre los grupos dependientes en cuanto a la media? Hipótesis nula, no existe, digamos, ¿no? Variación en el dolor. Hipótesis alternativa, sí, ha habido variación justamente del dolor, ¿no? En sus diferentes mediciones, ¿correcto? Entonces, hipótesis alternativa, existe diferencia significativa entre los grupos dependientes, que son grupos de la misma persona, nos hará confundir, ¿ya? Y la hipótesis nula, no hay diferencias significativas entre los grupos dependientes. Ya saben ustedes, hablar de grupos dependientes quiere decir que es la misma persona. La misma persona, ¿correcto? Entonces, acostumbrémonos, digamos, ya a diferenciar eso. Cuando hablamos de grupos dependientes, es la misma persona. Grupos independientes son grupos diferentes. Entonces, existen supuestos, ¿no?, que deben cumplirse para la obtención de medidas repetidas. En primer lugar, las muestras dependientes, o sea, lo que se va a medir, ¿no? Definitivamente, estas muestras han de ser dependientes, dependientes por sí solas, no depender de ninguna otra. Segundo, lo que es normalidad. La normalidad, ustedes ya saben, justamente, es la distribución, justamente, ¿no?, o el comportamiento de los datos alrededor, ¿no?, de la media. ¿Sí? Entonces, lo otro es la homogeneidad de varianzas. La varianza en cada grupo debe ser igual. La prueba que se utiliza es la prueba de Levy. ¿Sí? Entonces, ya saben ustedes, el criterio que se utiliza para la homogeneidad de varianzas y para la normalidad es igual. ¿En qué sentido es igual? En la normalidad, ¿qué nos interesa que salga? ¿H0 o H1? H. ¿Cómo puede ser? H0. Que nos dice que hay similitud, ¿correcto? Igual, en la homogeneidad de varianzas, la prueba de Lebesgue, ¿sí?, que vamos a ubicar, digamos ahora, nos interesa, digamos, también que salga un valor de P por encima de 0.05. De tal manera que nos indique si hay homogeneidad de varianzas. ¿Para qué? Para que se cumpla con este supuesto. Y otra es la homogeneidad de covarianzas también, que es la esfericidad de Moore. Esta esfericidad ya es otra prueba que es importante, ¿no?, ya que viene a ser la diferencia de estas varianzas entre todas las combinaciones de los distintos grupos deben ser iguales. ¿Sí? Deben ser iguales. Lo importante, tanto esta y esta tienen el mismo comportamiento. Tienen el mismo comportamiento. Nos interesa que sea su p-valor mayor a 0.05, ¿no?, para que nosotros podamos utilizar, ¿sí?, esta ANOVA de medidas repetidas, o los software, digamos, también nos indican, calculan dos p-valores. Un p-valor cuando hay homogeneidad de varianzas, ¿ya?, y otro p-valor cuando no hay homogeneidad de varianzas. ¿Correcto? Igual acá, en la esfericidad de Maury, igual, dos p-valores, digamos ahí, o sea, nos dan alternativas. Nosotros vamos a colocar la que corresponde. ¿Listo? Dar lectura, digamos, a eso. Sin embargo, cuando es normalidad, sí es más contundente. Si hay normalidad, puedes utilizar una prueba paramétrica. Pero si no hay normalidad, tienes que necesariamente utilizar una prueba no paramétrica. ¿Listo? Bien. Vamos a ver. Entonces, resultado de la análisis de varianza de un factor con medidas repetidas. El análisis de la varianza de medidas repetidas te da un valor de P para tus datos. Con ayuda de este P valor, puedes saber si existe diferencia
entre las medidas repetidas. Si el p-valor calculado es menor que el nivel de significancia, o sea, 0.05, entonces ya saben ustedes que se rechaza la nula. En el ejemplo, si el p-valor obtenido es 0.011 ya es inferior a 0.05, por lo tanto se rechaza el hipótesis nula y se puede suponer que existen diferencias entre los distintos puntos temporales. Eso está claro. Tal cual las otras pruebas. No hay nada nuevo en la lectura del p-valor. La lectura del p-valor es para todos, digamos, igual. ¿Correcto? Este punto 0.05 es vital. Ya ustedes estarán familiarizando arriba H0, abajo H1. Listo, no hay más. De repente eso causaba un poquito de estrés al inicio, pero ahora, a medida que van pasando, digamos, las pruebas, ya creo que nos estamos ubicando bien cuál es con la cual nosotros nos debemos de quedar. ¿Correcto? Bien. Siempre el ingreso en la matriz de sistematización, ¿sí? Por lo menos en el SPSS, ¿sí? Es a nivel de columnas para cada tiempo. Tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Para cada tiempo. ¿Correcto? Y así nosotros ingresamos en el Excel. Cuando nosotros importamos ese Excel al SPSS, nos da así y así trabaja el SPSS. Sin embargo, vamos a ver ahora, cuando trabajamos con el Stata hay un comando en la cual, ¿no? Todos estos, ¿sí? Todos este tiempo, ¿no? Lo coloca debajo de este y este tiempo debajo de otro tercero, y acá justamente te indica, ¿sí? 1, ya, a partir de acá, ya viene a ser que vamos a ver el 1, ¿no? Que corresponde, este es el 2, este es el 3 y así. El Stata, digamos, hay otra forma de trabajar que también te empieza a decir 1, 1, 1 y te coloca acá el 51, 31 y 42. Después dices 2, 2, 2. Te coloca acá, digamos, ya el 50, 38 y 33. Eso ya lo hace el software. Estamos hablando cuando es Stata. ¿Sí? Cuando es Stata, hay que hacer esa conversión que vamos a hacer en la práctica. No hay problema. Pero ya saben ustedes, lo correcto es eso. Cada tiempo es una columna. Cada tiempo es una columna. ¿Listo? Bien. Si nosotros trabajamos con medidas repetidas, las pruebas post-hoc que nosotros utilizamos para ver, juntar los grupos, ¿se acuerdan ustedes de eso? ¿Sí? Cuando estábamos juntando qué grupos más o menos coinciden. Cuando se trata de medidas repetidas, no puede, digamos, haber pruebas post-hoc. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Las pruebas post-hoc son para agrupar grupos. Por lo tanto, se acude justamente a trabajar con las marginales y la unión de edad justamente la puede con Ferrós. Que también lo vamos a hacer. Entonces, en cuanto hay una diferencia significativa entre los distintos puntos temporales, también interesa, por supuesto, identificar exactamente entre qué puntos temporales existe esa diferencia. Por supuesto, si es primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, ¿en cuál de esos tiempos está la diferencia? Porque en la NOVA de medidas repetidas te dice que sí, que por lo menos en dos momentos son diferentes. Sí, por lo menos dos momentos son diferentes. En cambio, cuando estamos hablando de la NOVA de la NOVA, digamos, de un factor, te dice, por lo menos uno de los grupos es diferente a los demás. ¿Correcto? Si son 3 grupos, por lo menos uno de ellos es diferente a los otros dos. En cambio, cuando trabajamos con medidas repetidas, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, ¿sí? Por lo menos dos tiempos, ¿sí? ¿Sí? Por lo menos dos tiempos son diferentes, dos mediciones son diferentes. ¿Listo? En la prueba post-hoc de Bonferroni, de una NOVA de medidas repetidas, se calculan múltiples pruebas T para pruebas dependientes. Sin embargo, el problema de pruebas múltiples es que el denominador de error alfa es falso, ¿sí? Y aumenta con el número de pruebas. Entonces, si no puedes hacerlo, digamos, de esa manera, pues, como que dice, utilizar la prueba T para hacer comparaciones bivariadas.
eso es válido también, ¿no? Pero podemos trabajar, digamos, también con el software, ¿no? A través de las medidas marginales, ¿no? Y ese sí nos va a poder ayudar. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí? Cuando trabajamos o hacemos el contraste de hipótesis para ANOVA de medidas repetidas, nos sale justamente este valor. ¿Sí? Cualquiera de esas pruebas, la clase de Lai, la de Wills, la clase de Hodgkin, la raíz mayor de Roy, cualquiera de estas pruebas, ¿no? Podemos colocar por resultado finalmente y hacer mismos. Tiene el mismo valor. ¿Con cuál más o menos, digamos, tiene mayor representatividad? De acuerdo a la literatura, dice que trabajamos por el lambda. ¿Listo? Pero en realidad está ahí, y si es similar, cualquiera de ellas podemos interpretar o tomar justamente como resultado. Bien. La esfericidad de Maury es indica, digamos, la homogeneidad de las covarianzas. ¿Cierto? La homogeneidad de las covarianzas. ¿Sí? ¿En qué nos fijamos aquí? Donde diga SIG. SIG significa el p valor. En este caso, ¿cuánto ha salido? 0.816. ¿Correcto? Entonces, ¿hay esfericidad? No hay esfericidad. No. ¿Qué dice? ¿Hay o no hay? Sí hay. ¿Qué está midiendo esa esfericidad? ¿No? La homogeneidad de covarianzas. ¿Sí? Por lo tanto, nos indica, digamos, que estamos bien. Lo podemos utilizar, ¿por qué? Que se está cumpliendo con este supuesto también. ¿Correcto? Se está cumpliendo con este supuesto. Ya saben ustedes, normalidad, ¿sí? Normalidad es uno, ¿no? Homogeneidad de covarianzas, que es la de Maury, ¿ya? Y la homoelasticidad justamente es la de Levy, ¿ya? La de Levy. Muy bien. Bien, esto ya es otros apuntes. Acá hay. Bien. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bien, vamos a aprovechar, digamos, este tiempo que nos queda, ¿sí? Para hacer, digamos, algún repaso que quedó pendiente, ¿sí? En especial la de Levy, ¿ya? La homogeneidad de varianzas. ¿De dónde la sacamos? ¿Listo? A ver. Aprovecharé para tomar asistencia. A ver, Aguilar. Presente. Alandia. Almoguera. Almoguera. Anquise. Presente. Coaida.
Cruz. Cuentas. Delgado. Delgado. Flores.